Hoy ha salido a la venta el Asus ROG Ally X, un Asus ROG Ally X que la verdad yo tengo encargado, pero la propia Asus no me lo va a mandar hasta el próximo 24 de julio, o sea que en un par de días ya tendremos las primeras impresiones de manera en primera persona por mi parte, pero ya algunos creadores de contenido han podido estar disfrutando de esta máquina y dar sus primeras valoraciones y sobre todo confirmar algunos de los elementos por los que podrían hacer a esta máquina la mejor handheld PC que habría a día de hoy en el mercado, por encima en todos los aspectos de Steam Deck, de su antecesora o incluso, yo que sé, de otro tipo de dispositivos que también hay a día de hoy y que incluso pueden costar más que esta propia máquina. Así que nada, vamos a revisar todo lo que ya se sabe 100%. Y decirte que estoy sorteando 70 euros para gastar en tu cuenta de Steam, además de una MSI Cloud. No es una broma, estoy sorteándolo. El sorteo acaba el próximo 1 de agosto, así que vete a la descripción y al comentario fijado, porque ahí tienes toda la información, porque digo que el tiempo se va a pasar y no vas a poder participar en el sorteo. No me voy a enrollar mucho más y vamos a empezar por los primeros datos que tenemos confirmados de batería. Ya sabéis que si hay un par de elementos que a mí me interesan de esta Asus ROG Ally X, por lo que creo que deberíamos de tenerla muy en cuenta, es por el tema de la batería y por el tema del rendimiento. Vamos a empezar por la batería porque creo que es casi la clave de todo esto, incluso más que el rendimiento porque una cosa viene ligada a la otra. Bien, la batería sabemos que es el doble de batería, es decir, la Asus ROG Ally normal, Z1 y Z1 Extreme, venía con 40 vatios hora, mientras que esta viene con 80 vatios hora. Y me ha parecido algo bastante impactante, y esto te lo tengo que reconocer, que desde el canal de Linus Tech Tips, bueno, Short Circuit, ¿no? Ya sabéis que tiene varios canales Linux, ¿no? Pues bueno, el propio Linus Tech Tips ha estado comentando que, bueno, en sus pruebas que han estado haciendo, viendo un vídeo de YouTube dentro de la propia Asus ROG Ally X a 720p, a 20 grados centígrados, etcétera, ¿no? Utilizando, en fin, con las mismas condiciones en ambos lados, en la Asus ROG Ally Z1, utilizando el modo silencio o el modo ahorro de batería, ¿no? Que está utilizando 10 vatios de TDP, estaría dando este vídeo de YouTube, pues estaría ejecutando durante 5 horas 48 minutos. Pero, y aquí me ha dejado un poco esto un poco loco, en la Asus ROG Ally X, utilizando el modo silencio, que no son 10 vatios, sino que son 13 vatios, igualmente la puedes poner a 10 vatios, eso pasaremos a hablarlo también en un segundito, ¿no? Porque los modos de rendimiento, los modos de TDP preconfigurados han cambiado, pero siempre lo puedes poner en modo manual, ahí no habría ningún problema. Pues bueno, en ese mismo modo preconfigurado que tendría 3 vatios más de TDP, esta Asus ROG Ally X estaría dando 14 horas con 45 minutos. Esto sí que no me lo esperaba. Vamos a analizar esto rápidamente porque de verdad, esto es un dato que me parece bastante curioso, ¿no? Y que después vamos a ver en juegos, etcétera, pero creo que me tengo que parar en este dato porque creo que es lo más relevante y de las cosas que más me han sorprendido. Por eso te lo he querido poner al principio de este vídeo. Vamos a ver, yo esperaba que diera el doble. Entonces, sí, en este caso eran 5 horas 48 minutos, vamos a redondear en 6 horas, pues que el Asus ROG Ally X, por pura lógica, nos diera 12 horas. Claro, entiendo que hay una serie de elementos, que no son, ¿cómo se llama? Que van a gastar lo mismo, no lo tengo claro, al parecer, al menos en este tipo de pruebas, se ve que no, y además esto se va a repetir en otras pruebas, no es exactamente el doble, sino que es el doble y un poquito más. En este caso, este poquito más, teniendo en cuenta que es mucha cantidad de tiempo, pues estamos hablando de casi 2 horas y pico más, o algo por el estilo, casi 3 horas, bueno, 2 horas, ¿no? Una verdadera barbaridad. Pero bueno, eso sería en el modo más extremo para verle cuánto de jugo le podríamos sacar en estos modos, ¿no? Imaginaros un Phoenix Wright jugándolo a 7 vatios de TDP, ¿no? O sea, te puedes empezar a jugar el juego en Japón y llegar aquí a España en un único viaje, en un único vuelo, y te lo podrías haber pasado, bueno, sí, una de las historias te la podrías haber pasado y no tendrías que haber cargado ni una sola vez la máquina. Una locura, ¿vale? Bien, eso sería lo primero, pero tenemos otra cosita, y es que Linus Tech Tips también lo ha estado probando esto, pero de otra forma, y vamos a avanzar un poquito el vídeo, y sería con 45, bueno, utilizando
exactamente aquí lo tenemos, utilizando el modo turbo del Asus ROG Ally, es decir, ha puesto un sistema, ¿cómo se llama? Un programa de estrés y ha dicho, venga, me vas a poner esto al máximo de lo que pueda utilizando 25 vatios de TDP, que es el modo turbo en ambas máquinas, y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y utilizando este modo turbo con las mismas características en ambos lados, a 120 Hz, a 1080p, etcétera, etcétera, pero forzándole a que esté gastando continuamente esa energía, señores, esta máquina estaría dando la Asus ROG Ally X, bueno, la Asus ROG Ally normal, Z1 Extreme, estaría dando 44 minutos, como estáis viendo, pero la Asus ROG Ally X, y esto nos lo imaginábamos porque ya lo sabíamos, estaría dando 2 horas. Volvemos otra vez a lo mismo de antes. Yo esperaba que en 25 vatios me fuera a dar eso, si esto daba 44 minutos, pues el doble, ¿no? 89, una hora y media larga como mucho. No, volvemos a ver ese mismo patrón que hemos visto anteriormente. No es exactamente el doble, sino que en un giro de los acontecimientos es el doble y un poquito más. ¿Esto qué quiere decir? Que si antiguamente para jugar a, yo que sé, a un Starfield al máximo de poder que se podía jugar en la, ¿cómo se llama? En la Asus ROG Ally, la mayoría de personas tenían que estar al lado de una power bank o incluso tenían que estar conectados a la propia corriente, pues aquí directamente podríamos jugar a el máximo de lo que te podría dar Starfield, ¿no? Que es un juego bastante exigente, o incluso un Jedi Survivor, que directamente la Steam Deck no lo puede y la Asus ROG Ally puede, pero te digo, tampoco es que le sobre energía, pues estaríamos pudiéndolo jugar con 2 horas de batería, algo que por lo menos yo creo que esto no se había visto en ningún momento en todo este territorio de la handheld PC. Por lo tanto, estamos ante un punto y aparte, o lo que podríamos decir, un nuevo escaloncito por encima de lo que sí quedaba Steam Deck en su momento. Steam Deck, ya sabéis que yo siempre la he defendido por encima incluso de la propia Asus ROG Ally, porque claro, si yo quería, podía llegar a exprimir en el 99,9% de los juegos que había existentes más tiempo de juego en la propia Steam Deck comparado con una Asus ROG Ally. Y la Steam Deck OLED, pues imaginaros. Pero es que aquí estaríamos hablando de que en los modos más extremos de batería ya estaríamos dando las 2 horas. Y por lo tanto, teniendo en cuenta mi uso concretamente, que yo siempre en lo que le exijo a la máquina es 2 horas de uso, porque yo no suelo jugar, te digo, suelo exigirle 2 horas de uso para que los juegos más exigentes pues al menos me den ese tiempo. Pues teniendo en cuenta de que ya lo más extremo de lo extremo, que sería estos 25 vatios, los cuales no vas a utilizar tú normalmente, aquí te digo, el punto dulce de una Asus ROG Ally normal y corriente, de Asus ROG Ally Z1 Extreme, estaría alrededor de los 20-22 vatios. Más allá de eso, o sea, irnos a 25, incluso a 30 vatios, nunca es que haya sido una diferenciación especialmente loca. Incluso en el modo dock, pues tampoco, si vives en una zona un poco, estás en verano, etcétera, es que casi ni te merece la pena para tener la máquina un poquito más fresca. Pero es que, teniendo en cuenta esto, es que a los modos de 20 vatios, que es a los modos a los que vamos a estar jugando, entre 17 y 20 vatios hora, de 20 vatios de TDP dentro de esta máquina, es que estamos hablando de que vamos a poder jugar al máximo casi rendimiento que te ofrece la máquina, pero 2 horas y 2 horas y pico, una verdadera barbaridad. Y claro, sobre el tema del rendimiento, vamos a ver, hay que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? Vamos a echar un vistazo a un par de comentarios que he estado viendo y que personalmente me ha parecido raro, a lo mejor lo he terminado de entender mal, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el creador de contenido Nerdes, por cierto, os lo recomiendo encarecidamente, ha estado echándole un vistazo a la máquina. Y uno de los comentarios que había dicho en este vídeo, y que personalmente creo que no lo he escuchado en otro lado, tengo mis dudas, tengo que comprobarlo cuando yo la tenga entre las manos. Por supuesto, haremos directos especiales, estaremos haciendo un montón de vídeos cuando la tenga. La semana y media de vídeo diario de Asus ROG Ally, viendo todas sus especificaciones, pruebas, etcétera, no me la va a quitar nadie, perdonadme, pero esta próxima semana va a ser bastante monotemática. Pero básicamente ha estado comentando que la Asus ROG Ally, en el momento en el que le quitamos el cable, también podemos tenerla a 30 vatios hora. Es decir, ya sabéis que a día de hoy el Asus ROG Ally normal y corriente solo se podía poner a 30 vatios hora una vez que estaba conectada a la propia corriente. Pero este creador de contenido dice que quitándole el cable también puede forzar este modo turbo de 30 vatios. Vuelvo a decir, a lo mejor me he enterado mal, a lo mejor no lo he comprendido, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería una de las cosas que quería dejar claro. Metiéndonos ya en los modos de rendimiento, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante, ¿no? Y es que, bueno,
bueno, en este artículo de Notebook Check, la verdad muy bueno, lo voy a dejar en la descripción, vamos a darle una pequeña traducción, pues han estado revisando todos los modos predefinidos que tendría esta máquina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a echarle un vistazo porque ha cambiado todo un poquito. El modo silencio, ¿no?, que es el que conocemos como el modo ahorro de batería, pues ha pasado de 10 a 13 vatios, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos un consumo más o menos de unos 19-20 vatios de manera general, ¿no? Esto ahora lo vamos a saltar un poco y ya está. El modo rendimiento, que aquí, bueno, con la autotraducción se ha llamado adaptación, el modo rendimiento antiguamente venía a 15 vatios y ahora viene a 17 vatios de TDP. El modo turbo con batería vendría a 25 vatios y el modo turbo conectado vendría a 30 vatios. Vuelvo a decir que este creador de contenido, Nerdes, ¿vale?, que lo estaba comentando, pues decía que, bueno, en el modo, ingresando al modo manual, pues podrías ponerlo también a 30 vatios. Vuelvo a decir, esto es por lo menos el único sitio donde yo recuerdo que lo haya visto. Me ha parecido bastante reseñable. No es algo que vayamos a utilizar, o por lo menos no en el 99,9 mil millones % de los casos. A lo mejor hay un 0,0001 que pasar de 25 a 30 vatios de verdad merece la pena, y con esta batería de 80 vatios pues podría ser un mal menor. Si quieres jugar mucho a ese juego y tal, tendrías suficiente batería como para poder jugarlo. Me parece loco decirte esto a día de hoy, pero sí, o sea, podríamos gastar 30 vatios hora en un dispositivo y tener un tiempo razonable de juego, teniendo en cuenta que tenemos ya el doble de batería que la Asus ROG Ally anterior. Pero bueno, simplemente para que lo sepa, sin ningún tipo de historia, porque tampoco es algo que lo vayamos a utilizar. Entonces, bueno, y después juego en la nube, que esto es un modo de juego que habrán puesto. Yo personalmente esto no lo recordaba, sinceramente. Como ahora no tengo la Asus ROG Ally normal porque la he tenido que vender para poderme comprar esta X y poder hacer la reseña, pues básicamente pues no lo sabía que lo habrán actualizado con el modo, ¿no?, que es a 8 vatios. En fin, al fin y al cabo, todos estos elementos, si no os gustan, podéis volver a utilizar los modos de 15 vatios, de 10 vatios, porque con el modo manual tú puedes retocar todo esto. Pero me parece muy interesante que lo hayan retocado, porque al fin y al cabo yo creo que de esos 15 a 17 vatios sí que he visto que hay mucha gente que ha dicho que es como el sweet point. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el aumento de la memoria RAM que ya tiene esta máquina, junto con la batería que ya tiene, y no nos importa gastar un poquito más, pues estos 17 vatios serían como la mejor experiencia para poder jugar a todo lo que existe a día de hoy en el mercado con bastante solvencia. Y si algún juego quiere jugarlo a más FPS, quiere jugarlo con un poquito más de calidad, o directamente pues está jugando con esta Asus ROG Ally dentro de 1 año o 2 años y algún juego ya empieza a tranquearse un poco, pues nada, le metes 20 vatios y a lo mejor 20-25 vatios, y ya ese poquito o ese extra que a lo mejor necesitaba la máquina, pues ya lo vas a poder compensar. Por lo tanto, me parece, vuelvo a decir, muy bien pensado por parte de Asus. Y si todo esto que se está comentando a día de hoy y que ya estamos viendo dentro de los primeros análisis, dentro de los primeros comentarios de creadores de contenido, de páginas web como esta, etcétera, etcétera, es verdad, vuelvo a decir, estaríamos ante la mejor máquina del mercado, olvidando el precio, pero incluso con un buen precio teniendo en cuenta el resto de sus competidores. Dejando de lado ya la batería y el rendimiento, la pregunta es, bueno, Rafa, ¿qué otros elementos los creadores de contenido y la prensa especializada ha estado destacando de esta máquina? Y bueno, personalmente yo no es que tuviera demasiado interés en ver el resto de mejoras, no más allá de yo verlo en primera persona, pero sí que es cierto que me he sorprendido que no he escuchado ni una, ni dos, ni tres personas que han estado destacando, y entre ellos Linus Tech Tips ha estado destacando precisamente la ergonomía que tendría la máquina, un cambio que han hecho bastante sutil de todo el chasis, pero que al parecer se nota, y que se nota y mucho. Tanto, bueno, han estado destacando los cliquis de, ¿cómo se llama?, del RB y LB. También ha estado destacando sobre todo los botones traseros, que a mí personalmente me gustaban bastante de la Asus ROG Ally, aunque bueno, yo tenía épocas en las que no me gustaban y algunas veces sí que me gustaban, en fin, un poco loco, pero me ha parecido bastante interesante. Y también se ha destacado bastante el tema de la pantalla. Yo personalmente no sabía que la pantalla de la Asus ROG Ally X tenía un brillo un poquito inferior, o sea, podía ponerse con un brillo inferior al de la propia Asus ROG Ally normal. Al parecer esto no va a dar grandes problemas de flickering, ya sabéis el tema del parpadeo, que en la Steam Deck OLED pues sí que puede ser un problema para ciertas personas un poquito más sensibles a ese tipo de cosas, pero que en esta Asus ROG Ally X, pues te digo, poniéndolo a un brillo bastante más bajo de la versión original, pues no habría grandes problemas. Y para mí eso es muy importante, porque yo juego en la cama, juego de noche, juego con la luz apagada para no molestar a mi pareja,
y entonces estoy ahí jugando y prefiero ponerlo a un brillo muy bajo. Por cierto, si me vas a decir que Rafa, es que jugar a oscuras es muy malo, se te van a ir los ojos a tomar... ¿Qué quieres que haga? Es mi momento de descanso y tampoco es que me vaya a poner ahí a jugar una run de 2 horas. Le he hecho 15, 20, mis 30 minutos diarios y la verdad, eso no me lo vas a quitar ahora. Y con esta Asus ROG Ally X, si me baja un poquito más el brillo de lo normal, pues ¿qué quieres que te diga? Un elemento más que me va a hacer adorar o querer a esta máquina. Así que los que me decían que era antes hater de Asus y fanboy de Valve, podéis a lo mejor ahora cambiar las tornas, pero es que yo me vendo al mejor postor. Con estas primeras pruebas y estos primeros comentarios de creadores y de prensa especializada, podemos llegar a la conclusión de que, y con poco margen a equivocarnos, de que sí, Asus ROG Ally X ha cumplido básicamente lo que queríamos, que era más batería y un poquito más de rendimiento, pero que sobre todo ese rendimiento extra se va a ver visto por el tema del incremento de poderle meter un incremento mayor de TDP, es decir, meterle más chicha a la máquina y por lo tanto poder jugar más solvente dentro de los juegos sin tenernos que estar preocupando tanto de la batería. Y es que podríamos decir que este es el primer dispositivo post Steam Deck, incluso por encima de la propia Asus ROG Ally original, que vuelvo a decir, a menos de que cuando yo tenga la máquina dentro de un par de días entre las manos y, te digo, todos los creadores de contenido hayan estado viendo otra cosa que yo no vea, ¿no? Porque yo qué sé, pero si todo pinta como tiene que pintar, esta sería la segunda máquina en la historia de Steam Deck que podría sacar todo su potencial sin tener que ver, perjudicado de manera masiva pues el tiempo de juego, como ocurrió con la Asus ROG Ally original. Steam Deck tú lo puedes poner a 15 vatios y tienes de TDP y tienes un tiempo más que suficiente para poder jugar incluso a los juegos más exigentes que puede ejecutar la máquina. Pero una Asus ROG Ally X, una Asus ROG Ally normal, perdón, tú lo ponías a su TDP máximo, que era 25 vatios, y teniendo en cuenta de que no tenía tan buen rendimiento a TDP bajo la Asus ROG Ally normal, pues ¿qué quieres que te diga? La batería se veía bastante perjudicada, sobre todo si encima la comparabas con la Steam Deck OLED. Pero es que esta nueva Asus ROG Ally X pues ya estaría dando el máximo de su potencial sin tener que ver perjudicado en un tiempo excesivamente ridículo el tiempo de juego, como ocurre en el caso de la Steam Deck. Por lo tanto, tendríamos Steam Deck como la versión low cost de todo este segmento y el Asus ROG Ally X como la versión más cara de todas, aunque no demasiado tan cara, porque lo puedes comparar con Aya Neo, con Aya Neo, incluso con Lenovo Legion Go, incluso con la MSI Cloud, con su precio original. Y teniendo en cuenta lo que te está ofreciendo, que es básicamente el tope de gama de este tipo de handheld PC a día de hoy, pues ¿qué quieres que te diga? Antes de acabar me gustaría leer esta conclusión del medio notebookcheck.net, ¿vale? Un medio que personalmente creo que han hecho un muy buen trabajo en el análisis de esta máquina y me gustaría leer con todos vosotros la conclusión o el veredicto que le dan a este dispositivo. Y yo personalmente te digo, con lo que ya he podido ver, con lo que ya he podido entender, cuidado que esto no sea así. Cuidado que esto no sea así. Es más, yo ya estoy seguro de que esto va a ser así, pero bueno, ya lo veremos cuando llegue, ¿no? Espero no decepcionarme. Veredicto, dice, ROG Ally X es la mejor computadora de mano para juegos en este momento. La ROG Ally original ya era una buena portátil para juegos y Asus utiliza el nuevo ROG Ally X para eliminar los inconvenientes del primer modelo, especialmente en términos de ergonomía y duración de batería. El nuevo chasis tiene agarres más grandes, por lo que incluso las sesiones de juego más largas son más cómodas. La resistencia para sesiones de juego más largas lo proporciona la enorme batería de 80 vatios hora y el modo rendimiento optimizado resulta ser el entorno ideal para los juegos, en movilidad, ¿no? Lo que hemos dicho de esa preconfiguración a 17 vatios junto con ese doble de batería que ahora integra. Tendrás que reducir algunos detalles, especialmente en los juegos a moderno, normal, pero a cambio tendrás una duración de casi 3 horas, así como unos ventiladores casi inaudibles, porque claro, hemos hablado de a 25 vatios en los test de rendimiento de Linux Tech Tips a 25 vatios, estamos hablando de 2 horas, pero claro, tú no vas a poner normalmente a 25 vatios ese dispositivo, sino que nos vamos a rondar entre los 17, 22 vatios, como hemos dicho, que parece que está el sweet point de este dispositivo. Incluso se podría bajar a 15, habría que ver qué juegos, ¿no? Pero podremos decir que está en ese sweet point. Por lo tanto, 2 horas no,
podríamos estar más cerca de las 3 horas como están diciendo en este dispositivo. Esto todo habrá que comprobarlo en primera persona. El SoC AMD ofrece básicamente el mismo rendimiento de CPU que antes, pero la GPU se beneficia de una RAM más rápida y obtienes 8 GB más. ¿Os acordáis de las 24 GB de RAM que viene en aumento de las 16 GB de RAM que venía en la Asus ROG Ally original, básicamente para darle 16 GB a la RAM y 8 GB a la memoria de vídeo, que nos dan algunos FPS extra, y que eso combinado con subir un poquito el TDP y una batería extrema, pues ¿qué quiere que te diga? Pasamos a tener con 17 vatios horas a lo mejor el mismo rendimiento que podíamos tener antes con 20 y pico de vatios. Eso habrá que verlo, ¿no? Pero te digo, una verdadera barbaridad. En fin, todo lo demás, pues nada, me parece algo muy interesante. Simplemente quería leeros esos 2 parrafitos porque en esencia creo que va a ser la base de toda esta mejora. ¿Qué os parece esta Asus ROG Ally X? ¿La habéis comprado? ¿La habéis reservado? Yo personalmente siempre os digo lo mismo: esperad a los tontos que nos la compramos para crear contenido, o los que la reciben, etcétera, en fin, los diferentes creadores de contenido y medios especializados que la han tenido, leed, escuchad o ver su análisis o sus diferentes opiniones, y dentro de un mes y medio, pues si queréis, os la compráis, básicamente para ver si ha habido algún fallo, algún problema y que se haya podido reportar. Bueno, básicamente es lo que yo siempre recomiendo, aunque yo me compré la Steam Deck, bueno, pues sin haber prácticamente sabido nada de la máquina, ¿no? Un poco todo a lo loco, pero bueno, es lo que tiene ser un poco impaciente y un poco early access en este tipo de dispositivos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. El miércoles espero tenerla entre mis manos y empezar a hacer todo tipo de contenido alrededor de ella diario, por lo menos yo creo que 1 o 2 semanas va a ser casi monotemático. Yo lo siento, pero va a ser así. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos, en los directos, etcétera, etcétera. ¡Chao!